Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos, estamos acá una vez más para continuar con esta apasionante historia llena de misterios que cada vez se van multiplicando en vez de resolverse. Así que, ¿están listos ya para continuar con esta fantástica historia Miedo Mortal? Espero que sí. Comencemos. Capítulo 5. Después de que la radio despertador lo arrancó de un sueño profundo, Jason tuvo que quedarse varios minutos debajo de la ducha para sentirse capaz de enfrentar ese día de trabajo. La noche anterior, al regresar de la desagradable visita al Club Cabaret, lo habían llamado de la clínica. Uno de sus pacientes de SIDA, un hombre llamado Harvey Rahman, tenía un paro cardíaco. Cuando Jason llegó, le habían estado administrando técnicas de reanimación durante 15 minutos. Siguieron otras 2 horas antes de darse por vencidos. El comentario de la cava de enfermeras, en el sentido de que por lo menos el pobre hombre ya no sufría más, no le sirvió de consuelo al apaleado Jason. Para él, todo parecía indicar que la muerte le estaba ganando la partida. El único aspecto positivo de las rondas que realizó más tarde entre sus pacientes internados fue el alta de uno de sus casos de hepatitis. Jason lamentó que la muchacha partiera, pues ahora solo le quedaba un paciente en vías de recuperación. En la unidad coronaria, el estado de Matthew Cowan distaba mucho de ser satisfactorio. Además de los otros trastornos que padecía, ahora tenía problemas con la vista. El síntoma le molestaba a Jason. Harry y Lennox también se habían quejado que veían mal durante las semanas previas a su muerte, y una vez más, por la mente de Jason, se cruzó la posibilidad de que se tratara de una nueva enfermedad multisistémica. Pidió una consulta oftalmológica. Cuando terminó su ronda, Jason enfiló a patología para averiguar si ya estaban listos los slides de la autopsia de Hayes. Quizás ayudarían a explicar por qué tantas personas que al parecer gozaban de buena salud padecían poco después una catástrofe cardiovascular. Debió aguardar mientras Jackson informaba al quirófano acerca de una biopsia por congelación. Era de mama y era positiva. Eso siempre me hace sentir terriblemente mal, dijo Jackson mientras colgaba el tubo. Luego, con una voz más animada, agregó: apuesto a que quieres ver los slides de Hayes. Buscó sobre su escritorio hasta encontrar la carpeta adecuada. La abrió, extrajo un slide y después de colocarlo bajo el microscopio, lo enfocó para Jason. Espera a ver esto. Esa es la aorta de Alvin Hayes, explicó Jackson mientras Jason observaba por el visor. La muerte y la desorganización celulares eran evidentes aún para su mirada poco experta. Con razón estalló, siguió diciendo Jackson. Jamás he visto un deterioro semejante en alguien de menos de 70 años, excepto en los que sufren de enfermedad aórtica instalada. Y deja que te muestre otra cosa. Cambió el slide. Este es el corazón de Hayes. Observa la arteria coronaria. Es igual a la de Cedric Herring. Todas las arterias coronarias están casi cerradas. Si la aorta de Hayes no hubiera estallado, habría muerto de un ataque cardíaco. El hombre era una bomba de tiempo ambulante. Y no solo eso, tenía una inflamación en la tiroides, también como Herring. De hecho, había tantas coincidencias entre los dos que fui a observar la aorta de Herring. ¿Y sabes qué? También la aorta de Herring estaba a punto de estallar. ¿Qué quieres decir exactamente?, preguntó Jason. Jackson extendió las manos. No lo sé. Existen fuertes similitudes entre estos dos casos. La inflamación extendida, pero no creo que sea infecciosa. Tiene más el aspecto de algo relativo a la autoinmunidad, como si su sistema inmunológico hubiera empezado a atacar sus propios órganos. ¿Te refieres a algo como el lupus? Sí, algo así. De todas formas, el estado de Alvin Hayes era terrible. Cada uno de sus órganos estaba deteriorado. Se estaba cayendo a pedazos. Dijo que no se sentía muy bien, comentó Jason. ¡Ja! Exclamó Jackson. Eso sí que es minimizar las cosas. Jason abandonó la sección patología mientras trataba de pasar en limpio la afirmación de Jackson. Una vez más barajó la posibilidad de la existencia de una enfermedad infecciosa desconocida,
pese a la opinión de Jackson en contrario. Después de todo, ¿qué clase de enfermedad autoinmune era capaz de desarrollarse con semejante rapidez? Jason mismo respondió a su pregunta. Ninguna. Antes de empezar a atender a los pacientes externos en su consultorio, Jason decidió pasar por el laboratorio de Hayes. No porque esperara que Helen se mostrara dispuesta a cooperar, sino porque pensó que tal vez a ella le interesara saber que Hayes había estado tan enfermo durante las últimas semanas de su vida. Para su sorpresa, vio que Helen había estado llorando. ¿Qué le ocurre? Nada, dijo Helen sacudiendo la cabeza. ¿No está trabajando? Ya terminé, contestó Helen. Enseguida Jason cayó en la cuenta de que sin Hayes para darle instrucciones, la muchacha estaba perdida. Por lo visto, no estaba al tanto de las tareas importantes, lo que hizo que Jason se mostrara pesimista en el sentido de que ella estuviera al tanto del descubrimiento de Hayes, si es que realmente había existido. La propensión de Hayes a la reserva se convertiría en una pérdida para la sociedad. ¿Le importa si conversamos un momento?, preguntó Jason. No, contestó Helen con su habitual actitud lacónica, y le indicó la oficina de Hayes, en la que Jason entró y donde volvió a sentirse acosado por las fotografías de los genitales. Acabo de estar en patología, comenzó a decir Jason cuando ambos se sentaron. Al parecer el doctor Hayes era un hombre muy enfermo. Seguro que no se quejó de que se sentía mal. Sí, lo hizo, reconoció Helen, contradiciendo su anterior afirmación. No hacía más que decir que se sentía débil. Jason la miró fijo. Parecía más blanda, más abierta, y observó que a diferencia de las otras veces que la vio, ahora llevaba el pelo suelto, que le llegaba hasta los hombros, en lugar de tenerlo tirante hacia atrás. La última vez que hablamos, usted dijo que nada en su conducta había cambiado, dijo él. Y así fue, pero decía que se sentía muy mal. Frustrado por esa distinción semántica, Jason se convenció una vez más de que ella ocultaba algo. Se preguntó por qué. Señorita Brenky-Beast, dijo Jason con gran paciencia, se lo preguntaré una vez más. ¿Está absolutamente segura de que no tiene idea acerca de a qué se refería el doctor Hayes cuando me dijo que acababa de hacer un descubrimiento científico trascendental? Ella sacudió la cabeza. De veras no lo sé. Lo cierto es que las cosas no andaban muy bien en el laboratorio. Hace 3 meses, las ratas a las que se les habían administrado los factores que liberan la hormona del crecimiento, misteriosamente comenzaron a morir. ¿De dónde provenían esos factores? El doctor Hayes lo extraía él mismo del cerebro de las ratas, en su parte del hipotálamo. Luego yo los producía con técnicas combinantes ADN. De modo que los experimentos fueron un fracaso. Un fracaso total, dijo Helen, pero como buen investigador que era, al doctor Hayes eso no le amedrentó. Al contrario, lo hizo trabajar más. Intentó con diferentes proteínas, pero lamentablemente con idénticos resultados fatales. ¿Cree usted que el doctor Hayes mentía cuando me dijo que había hecho un gran descubrimiento? El doctor Hayes no mentía jamás, dijo Helen con tono indignado. Entonces, ¿cómo lo explica usted?, preguntó Jason. Al principio pensé que Hayes estaba a punto de sufrir un colapso nervioso. Ahora no estoy tan seguro. ¿Qué opina usted? El doctor Hayes no estaba sufriendo un colapso nervioso, afirmó Helen, poniéndose de pie para dejar bien en claro que la entrevista terminaba. Jason había tocado un punto sensible, y ella no estaba dispuesta a tolerar que nadie le calumniara al que había sido su jefe. Sintiendo una gran frustración, Jason bajó a su consultorio, donde Sally ya tenía a 2 pacientes listos para que les hiciera un examen clínico. Entre uno y otro, Jason logró eludir a Sally el tiempo suficiente como para verificar los análisis del laboratorio de Hawley Jennings. El único cambio significativo con respecto a los análisis anteriores era un aumento en la gamma globulina, lo cual de nuevo hizo que Jason bajara la posibilidad de una epidemia, que involucraba el sistema autoinmunológico, no relacionada con el SIDA. Solo que en lugar de anular el sistema inmunológico, como el SIDA, en este caso dicho sistema se activaba al punto de resultar destructivo. A media mañana, Jason recibió un llamado de Margaret Danforth, quien le dijo sin preámbulos: «Me pareció que debería saber que la orina del doctor Hayes reveló niveles moderados de cocaína».
De modo que Kern estaba en lo cierto, pensó Jason, después de colgar el tubo. Hayes consumía drogas. Pero lo que le resultaba imposible precisar era si eso tenía alguna relación con la afirmación de haber hecho un descubrimiento, con su temor de ser atacado o aún con su muerte. Jason no tuvo más remedio que relegar sus especulaciones debido a la lista de pacientes que debía atender y que fueron retrasando cada vez más su agenda. La tensión se vio aumentada por un llamado de Shirley, quien al parecer se había enterado de su visita a Helen. Jason dijo con un dejo de irritación, «Por favor, no remuevas el avispero. Deja que el asunto Hayes se calme». «Me parece que Helen sabe más de lo que nos dice», aseguró Jason. «¿De qué lado estás?», preguntó Shirley. Muy bien», dijo, y no muy cortésmente le colgó al verse enfrentado a Madeline Cramer, una antigua paciente a la que se intercaló entre dos turnos por tratarse de una emergencia. Hasta hacía muy poco su cardiopatía se encontraba estabilizada, pero ahora, de repente, presentaba los tobillos hinchados y estertores. Pese a la fuerte medicación recetada, su cardiopatía congestiva se había vuelto más severa hasta el punto en que Jason insistía en la necesidad de internarla en la clínica. «No este fin de semana», protestó Madeleine. «Mi hijo viene de California con su nuevo bebé. Todavía no conozco a mi nietita. Por favor». Madeleine era una mujer alegre de 60 y pico de años, con cabello canoso. Jason siempre le tuvo mucho cariño, sobre todo porque rara vez se quejaba y siempre se mostraba muy agradecida por la forma en que la atendía. «Madeleine, lo siento, no se lo diría a menos que estuviera convencido de que es necesario internarla. La única forma en que podemos encontrar la dosis justa de su medicación es a través de un monitoreo constante». Farfullando pero resignada, Madeleine aceptó. Jason le dijo que la vería más tarde y la dejó en las manos capaces de Claudia. A las 4 de la tarde, Jason había logrado ponerse al día con su agenda. Al salir de su consultorio, tropezó con Roger Wanamaker, cuyo corpachón bloqueó por completo el estrecho pasillo. «Ahora me toca a mí», dijo Roger. «¿Tienes un minuto para que hablemos?» «Por supuesto», le contestó Jason, quien nunca le decía que no a un colega. Abrió el camino de regreso a su consultorio. Una vez allí, Roger ceremoniosamente dejó caer una carpeta sobre su escritorio. «Para que no te sientas tan solo», dijo. «Aquí tienes la historia clínica de un ejecutivo de Data General de 53 años, a quien acaban de traer a la sala de guardia totalmente muerto. Y yo le hice uno de esos chequeos supercompletos para ejecutivos hace menos de 3 semanas». Jason abrió la carpeta y miró los resultados de los estudios, incluyendo el electrocardiograma y los análisis de laboratorio. El colesterol estaba alto, pero nada del otro mundo. «¿Otro ataque cardíaco?», preguntó mientras miraba el informe de la radiografía de tórax. «Era normal». «No», le contestó Roger, «un ataque cerebral masivo. Tuvo el ataque en plena reunión de directorio. Su esposa está hecha una furia y me llenó de reproches. Dijo que su marido se había estado sintiendo mal desde que se hizo el chequeo». «¿Cuáles eran sus síntomas?» «Nada específico», dijo Roger. «Sobre todo insomnio y tensión, algo de lo que los ejecutivos se quejan siempre». «¿Qué demonios está pasando?», fue la pregunta retórica que lanzó Jason. «Ni idea», le contestó Roger, «pero esto no me gusta nada. Tengo la sensación de que estamos al borde de una epidemia o algo por el estilo». «Estuve en patología y hablé con Madsen. Le pregunté si no podría tratarse de una enfermedad infecciosa desconocida. Dijo que no, que era algo metabólico, tal vez relacionado con el sistema autoinmune». «Creo que más vale que hagamos algo. ¿Qué hay de la reunión que sugeriste?» «Todavía no la he convocado», reconoció Jason. «Le he pedido a Claudia que revise todos los chequeos que he realizado en el último año y verifique cómo se encuentran los pacientes. Tal vez tú deberías hacer otro tanto». «Buena idea». «¿Qué hay de la autopsia de este caso?», preguntó Jason, devolviéndole la carpeta a Roger. «La tiene la forense. Avísame qué encuentran». Cuando Roger partió, Jason hizo una anotación mental de convocar una reunión con los otros internistas a principios de la semana próxima. Aunque prefiriera no enterarse de hasta qué punto se había generalizado el problema, sabía que no podía quedarse sentado aguardando mientras pacientes con chequeos con resultados aparentemente satisfactorios terminaban en la morgue.
Camino a atender a su último paciente, Jason descubrió que una vez más pensaba en Carol Donner. De pronto tuvo una idea. Regresó a la oficina central y buscó a Claudia. Le pidió que se dirigiera a la sección personal y tratara de conseguir la dirección particular de Alvin Hayes. Jason estaba convencido de que si alguien era capaz de conseguirla, esa persona era Claudia. Mientras volvía hacia donde se encontraba su último paciente externo, Jason se preguntó por qué no había pensado antes en obtener la dirección de Hayes. Si Carol Donner había estado viviendo con él, resultaría mucho más fácil hablar con ella en el departamento que en el Club Cabaret, donde parecían tenerla muy bien protegida. Quizás ella tenía alguna idea acerca del descubrimiento de Hayes, o por lo menos de su estado de salud. Cuando Jason terminó de atender al paciente, ya Claudia tenía la dirección. Era en el South End. Libre ya de la obligación de atender a los pacientes externos y después de dictar la correspondencia necesaria, Jason se dirigió al ascensor principal para iniciar sus rondas con los pacientes internados. Vio a Madeleine Kramer en primer lugar. Ya tenía mejor aspecto. Una dosis mayor de diuréticos había disminuido considerablemente el edema de sus pies y manos, pero cuando volvió a revisarla lo desconcertó descubrir que tenía las pupilas muy dilatadas y no reaccionaban frente a la luz. Hizo una anotación en su historia clínica antes de proseguir con su ronda. Antes de entrar a ver a Matthew Cohen, Jason revisó su historia para ver cuál había sido la opinión de la consulta de oftalmología con respecto a sus ojos. Quedó consternado al leer leve formación de cataratas en ambos ojos, verificar nuevamente dentro de 6 meses. Jason no podía creer lo que veía, cataratas a los 35 años. Recordó que la autopsia había revelado cataratas en los ojos de Connolly. También recordó las pupilas dilatadas que acababa de ver en Madeleine Kramer. ¿A qué demonios estaban enfrentando? Quedó aún más confundido cuando entró a ver a Matthew. ¿Me está administrando alguna droga rara?, preguntó, no bien vio a Jason. No, ¿por qué lo pregunta? Porque se me está cayendo el pelo. Y para demostrarlo con hechos, tiró de algunos que se le quedaron en la mano y que extendió sobre la almohada. Jason tomó uno y lo hizo rodar lentamente entre el pulgar y el índice. Parecía normal, excepto por cierta tonalidad grisácea en la raíz. Luego examinó el cuero cabelludo de Matthew. También lo encontró normal, sin inflamación ni puntos sensibles. ¿Cuánto hace que le ocurre esto?, preguntó, mientras no podía dejar de recordar a Brian Lennox y también el comentario de la señora Harring, en el sentido de que a su marido se le había empezado a caer el pelo. Hoy me ha empeorado mucho, dijo Matthew. No quisiera parecer paranoico, pero tengo la impresión de que de pronto me pasa de todo. Es solo una coincidencia, dijo Jason, en un intento de reforzar la confianza de Matthew y la suya propia. Haré que el dermatólogo vuelva a echarle otro vistazo. Tal vez esté asociado con la sequedad de la piel. ¿Ha mejorado eso un poco? Diría que está peor. No debería haber venido a esta clínica. En el fondo, Jason tuvo ganas de coincidir con él, sobre todo considerando que a tantos de sus pacientes no les estaba yendo nada bien. Cuando por fin terminó su ronda, estaba agotado. Casi olvidó que algunos amigos bien intencionados habían insistido en que asistiera a una cena esa noche para presentarle a una atractiva abogada de 34 años llamada Penny Lambert. Como apenas le quedaba una hora, Jason decidió que no le valía la pena regresar a su casa, así que fue a buscar el mapa de Boston que guardaba en su automóvil y localizó la calle Springfield, donde estaba ubicado el departamento de Hayes. Quedaba cerca de la calle Washington. Pensó que sería una buena hora para pescar a Carol Donner, así que decidió dirigirse directamente allí con su auto. Pero eso resultaba más fácil en la teoría que en la práctica. Al enfilar hacia el sur, se encontró metido en un embotellamiento terrible en la avenida Massachusetts. Con mucha paciencia, llegó a la calle Washington y dobló a la izquierda, luego nuevamente a la izquierda en Springfield. Localizó el edificio de Hayes y luego un lugar para estacionar. El vecindario era una mezcla de edificios restaurados y decrépitos. El de Hayes se encontraba en una última categoría. En la escalinata del frente había grafitis realizados con pintura al aerosol. Jason ingresó en el vestíbulo y advirtió que varios de los buzones para correspondencia estaban rotos y que la puerta cancel estaba sin llave.
De hecho, la cerradura se había roto en algún pasado remoto y jamás fue reemplazada. El departamento de Hayes se encontraba en el tercer piso. Jason comenzó a ascender por la escalera tenuemente iluminada. Había mucho olor a moho y a humedad. El edificio era grande, con un departamento por piso. En el tercero, Jason tropezó sobre varios ejemplares del Boston Globe con su correspondiente sobre de plástico. Como no había timbre, Jason llamó a la puerta. Al no obtener respuesta, volvió a golpear, pero solo que un poco más fuerte. La puerta se abrió un par de centímetros con un chirrido. Al bajar la vista, Jason advirtió que la cerradura había sido violada hacía poco y que faltaba parte del marco. Entonces, con gran cautela, Jason empujó la puerta con el índice. Volvió a chirriar como si gimiera de dolor. «¡Hola!», gritó Jason. No hubo respuesta. Entró en el departamento. «¡Hola!». No se oía ningún sonido fuera del agua del depósito del baño. Cerró la puerta tras de sí y echó a andar a través de un vestíbulo oscuro hacia una puerta parcialmente abierta. Jason echó una ojeada y casi salió huyendo. El lugar había sido arrasado. El cuarto de estar, otrora decorado con bonitas antigüedades y reproducciones, era un desquicio. Todos los cajones del escritorio y el aparador habían sido sacados y vaciados en el suelo. Los almohadones del sillón de 2 cuerpos estaban cortajeados y el contenido de una enorme biblioteca estaba diseminado por el piso. Atravesando con precaución ese caos, Jason espió hacia un pequeño dormitorio que se encontraba en el mismo estado que el living room, y luego se dirigió al vestíbulo en dirección a lo que supuso sería el dormitorio principal. También era un caos. Todos los cajones estaban tirados en el piso, lo mismo que la ropa del placard. Jason notó que todos eran trajes de hombre. De pronto se oyó un rechinar en la puerta del frente, que hizo que un estremecimiento recorriera la espina dorsal de Jason. Dejó caer la ropa al piso. Pensó gritar «¿Hay alguien aquí?», esperando que fuera Carol Donner, pero estaba demasiado asustado para hacerlo. Se quedó allí paralizado, acusando los oídos para tratar de pescar algún sonido. Tal vez una corriente de aire había movido la puerta. Luego oyó un golpe seco, como el de un pie que choca con un libro o con un cajón dado vuelta. Decididamente había alguien en el departamento, y Jason tuvo la sensación de que quienquiera fuese, sabía que él estaba allí. La frente se le llenó de gotas de transpiración que empezaron a deslizársele por la nariz. La advertencia del detective Curran en el sentido de que ese submundo de la droga era peligroso cruzó como un relámpago por su mente. Se preguntó si habría manera de escabullirse de allí, pero comprobó que se encontraba al final de un largo pasillo. De repente, una figura corpulenta llenó el vano de la puerta. Aún en medio de esa oscuridad, Jason supo que empuñaba un arma. Jason sintió un pánico atroz y el corazón le galopó en el pecho, pero igual siguió clavado en su lugar. Una segunda figura, más pequeña, se unió a la primera y juntas entraron en el cuarto. Luego avanzaron hacia Jason, paso a paso, inexorablemente. Durante lo que le pareció una eternidad, Jason tuvo ganas de gritar o de echar a correr. Bueno, cuánta tensión en esta historia. Es una historia que creo que se maneja con este sentimiento, ¿no? Con la tensión. Todo el tiempo estamos sin conocer qué pueda pasar y de hecho en la oscuridad total, a pesar de tener datos y detalles. En este momento aparecen síntomas de los pacientes que son bastante inusuales, ¿no? La caída del cabello, por ejemplo, de los pacientes de una forma prematura, las cataratas en gente joven, la piel seca, son todos síntomas que se van repitiendo, por lo menos como para encontrar un patrón, ¿no? Pero sin embargo, no se comprende por qué, no se comprende de dónde vienen, qué los está causando, ¿no? No se sabe todavía por qué y por qué se desarrollan con tanta velocidad. Yo me pregunto si no deberían hacerles estudios nuevamente,
Un poco es lo que está haciendo Jason, ¿no? Los interna nuevamente para ir, dice él, monitoreándolos, ¿no? ¿Vieron cuando él le dice a la señora esta que iba a tener su nietita, que no quería internarse, pero le dice, bueno, tenemos que monitorearte momento a momento? Yo no sé si con eso, bueno, o supongo que con eso busca investigar, ¿no? El origen de todo esto, de todo este mal que se desencadena de forma repentina y abrupta, ¿no? Y que acaba con la persona de una forma excesivamente rápida. Además, bueno, la escena del departamento vacío de Hayes añade la gota de tensión que rebalsa el vaso, podríamos decir, porque, bueno, es así como nos dejó en el final, con la presencia de dos figuras amenazadoras que crean un momento cargado de incertidumbre, y no solo de incertidumbre, sino que nos dejan acá. No sabemos quiénes son estas dos personas, no sabemos cuáles son sus intenciones, pero parece que vienen con una intención amenazadora y poco amigable, ¿no? ¿Será el fin del médico? ¿Qué sucederá? Se metió en un lío bastante grande, ¿no? Él está investigando las enfermedades, pero por el otro lado se metió demasiado en la historia de Hayes. Y bueno, eso es lo que le está trayendo estos problemas, en este caso de seguridad extrema, ¿no? Así que vamos a tener que esperar para saber qué sucede en esta terrible escena que acabamos de presenciar y saber quiénes son estos personajes misteriosos que aparecieron al final. Si les está gustando la historia, no se olviden de dejar like, de suscribirse y comenten. ¿Quiénes pueden ser estos personajes misteriosos? ¿Qué piensan ustedes, además de todas estas, estos síntomas que están apareciendo? ¿Debido a qué pueden haberse desencadenado? ¿Tienen alguna idea con las pistas que tenemos hasta el momento? Porque por ahí ustedes son tremendamente más inteligentes que yo o imaginativos y encuentran alguna solución, ¿no? O alguna idea tienen. Jason, por ejemplo, lo está relacionando, creo yo, con la parte del ADN, ¿no? No, perdón, estoy mezclando las cosas. Porque lo del ADN, él está investigando cuál pudo haber sido el descubrimiento de Hayes, que ese es otro tema, ¿no? Pero con respecto a las enfermedades, a los síntomas, está como bastante en la oscuridad, ¿no? No sabe realmente qué está pasando. Así que bueno, si ustedes lo saben o tienen alguna suposición o idea, o si son parte de la medicina, trabajan como médicos, como enfermeros o algo por el estilo, comenten qué les parece y qué harían ustedes. Gracias por haberme acompañado y los espero la próxima.